Hola a todos, soy Mirari, de Mosalingua. Cuando aprendemos un idioma, todos tomamos como referencia un acento en particular para construir la base de nuestro aprendizaje, en este caso, de nuestra pronunciación. En el caso del español, esta elección es particularmente difícil porque, como ya sabéis, el español es la segunda lengua más hablada del mundo. ¿Qué significa esto? Pues que en proporción tendremos una gran variedad de acentos del español. En este vídeo os presentaré los principales acentos del español en el mundo a través de unos vídeos en versión original. Como decía antes, el español se habla en un montón de países del mundo además de España. México, Colombia, Argentina, Cuba, Chile, Venezuela... Como podéis ver, nuestro idioma se extiende por toda la geografía del continente americano, donde lo hablan aproximadamente 121 millones de personas, y esto también incluye Norteamérica. En el vídeo de hoy escucharemos los diferentes acentos de español en el mundo para que podáis ver las principales diferencias entre ellos. En España, por ejemplo, tenemos un montón de acentos distintos. Una persona del norte de España no hablará igual que una persona de Andalucía, y de la misma manera una persona de las Islas Canarias no hablará igual que un madrileño. Escuchemos un acento neutro del español de España. La comunidad alcanza el objetivo del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea, 7.000 nuevos donantes en 2019, un 37% más que el año anterior. Patricia forma parte de los 7.000 nuevos inscritos en el registro altruista de donantes de médula ósea el pasado año. Y Marta lo ha hecho esta mañana. Para ello es necesario estar bien informado, firmar un consentimiento y una extracción de sangre. Que todo el mundo en algún momento de su vida es vulnerable, necesita ayuda. Siempre en el mundo va a haber alguien que lo pueda necesitar. En Madrid ya hay casi 50.000 personas en el registro internacional de donantes. La posibilidad de encontrar dos personas compatibles es de solo una entre 4.000. Puede que a un donante de Madrid le llamemos para donar médula para un paciente que está en las antípodas y viceversa. Ahora escucharemos un extracto con acento mexicano. Por cierto, México es el país del mundo con mayor número de hispanohablantes. Amalia Sánchez pedaleó 90 kilómetros en bicicleta, nadó casi 2 kilómetros y corrió más de 21 kilómetros. Fue así como la egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM obtuvo el primer lugar en el Campeonato Mundial Ironman 70.3 de Hawái 2018. Yo empecé en esto del deporte desde muy pequeña. A los 3 años mi mamá me metió a clases de natación. Estuve solo nadando por 13 años y fue hasta ese entonces, a los 16, que decidí que ya la natación ya no me satisfacía. Entonces fue cuando encontré el triatlón. Como habréis podido comprobar, la pronunciación y la entonación es bastante diferente. Una de las cosas principales es que el español de México y en general de Latinoamérica no pronuncia en sonido Z ni C en C y en CI, y en su lugar lo transforma en S. Acordaos de la palabra despacito. Por supuesto, también encontramos vocabulario y expresiones distintas, pero en este vídeo nos centraremos únicamente en el acento. Siguiendo nuestro recorrido por Latinoamérica, en el siguiente extracto escucharemos el acento colombiano. Juanita y televidentes, muy buenas tardes. La inversión fue de 8 billones de pesos en todo lo que tiene que ver con la flota de buses de Transmilenio a gas. De igual forma, también en la Alcaldía Mayor de Bogotá entregó esos 99 buses que, como usted muy bien los dijo, empezaron a operar el día de hoy y están siendo manejados por mujeres. Veamos. Esta es la nueva flota de buses a gas que a partir de hoy saldrá a prestarle el servicio a cientos de ciudadanos. Que vamos avanzando en la dirección correcta, en un Transmilenio que se reconcilie con los bogotanos. Para la alcaldesa Claudia López, con este sistema de transporte público que contribuye al cuidado del ambiente, se le cumple también a la ciudadanía. Con más espacio para la gente, menos apretados, menos humillados, menos cosquilleos. Precioso, ¿verdad? El español de Colombia tiene una entonación musical única. En el siguiente extracto nos acercaremos un poquito al Caribe y escucharemos el acento cubano. Dicen que el cubano se conoce por la pinta. Yo quiero saber, por ejemplo, ¿cómo tú reconoces a un habanero? Por la forma de hablar. No decimos la S, decimos vamos para allá, vamos para acá. La gente de Oriente dice vamos para allá, vamos para acá. Tienen el color más tostadito. Las orientales tienen el pelo más bonito.
Así, ya por la ropa, la forma de vestir también lo sabes enseguida, te das cuenta. Además de la ausencia de la Z, al igual que el resto de acentos latinoamericanos, en el acento cubano encontramos una pequeña transformación. ¿La habéis escuchado? Se trata de sustituir la R por una L al final de sílaba o de palabra. Por eso dicen cantal en lugar de cantar. ¡Me encanta! Momento de bajar a Sudamérica para escuchar el acento argentino. Te diré algo, a los españoles nos encanta imitar este acento y nos sale fatal. Debe ser desde muy chico que te metiste en esta historia. Mira, de chico, yo a los 5 años jugaba frente al espejo, venía del jardín de infantes que tenía un programa de radio. Imitaba a Minguito, viste, lo que estaba de moda en ese momento, qué sé yo, Nini Marshall, viste, todas esas cosas. Y siempre me llamó la atención hablar también con esos modismos. El berre no es lunfardo, pero cuando vos sos chico, cuando vos sos chico, te gusta diferenciarte o hablar como tus ídolos por ahí. Por si no os habéis dado cuenta, en Argentina y Uruguay, por ejemplo, la Y se pronuncia de un modo parecido a la Sh del inglés. Yo no sé, lo dirían de una manera parecida a yo no sé. Y para terminar, escucharemos un pequeño extracto de una persona de Andalucía, en el sur de España. Pero lo primero, qué bien huele esto, romero. ¿Romero? ¿Qué pasa? ¿Que aquí lo tradicional es cortar romero o qué? Sí, para la romería ponemos el romero en la vara. Ajá. Y es tradición de mi familia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué cortas tú el romero? Cuéntame. Pues porque es una tradición de mi padre, que falleció hace unos años. Ya. Y yo desde entonces llevo su vara con romero de aquí de la ermita y llevo su medalla. Como podéis comprobar, el acento del sur de España es un poco diferente, aunque se entiende perfectamente. Elimina la S al final de palabra y al final de sílaba y sustituye la C por una S. Hay muchísimas más particularidades, pero estas son las más importantes. ¿Qué os parece? No sé vosotros, pero cada vez que escucho un acento distinto en mi idioma me quedo hipnotizada. Vale, lo confieso, me encanta jugar a adivinar de dónde es una persona escuchando su acento. A veces acierto y a veces no. Como ya he dicho, existen muchos acentos del español en el mundo y puedes elegir el que más te guste. Si necesitas ayuda para elegir el acento o si quieres descubrir más detalles sobre los acentos del español, puedes echar un vistazo a los enlaces que te dejamos más abajo. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro pequeño viaje a través de la lengua española, que espero que os haya gustado. Si es así, no olvides darle a me gusta y compartir el vídeo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y echar un vistazo a nuestros vídeos para seguir aprendiendo. ¡Hasta pronto!